Pues buenos días, vamos a empezar con nuestra presentación recordándoles un poco acerca de la clase anterior. Vamos a iniciar con los tipos de proyecto de investigación que vimos la clase pasada. Recordemos que vimos las características de los enfoques de la investigación, el enfoque cuantitativo, que ahí vimos varias cuestiones en cuanto a que utiliza datos numéricos, a que vamos a utilizar ciertas fórmulas que se encuentran en bioestadística y que tienen que ser de manera objetiva, es decir, no podemos cambiar el resultado de este tipo de investigación. Los resultados se van a comparar o van a ser comparables con estudios anteriores y claro, podemos tener un resultado diferente a los anteriores, sirve para comprobar. Les ponía el ejemplo de un hospital. Cuando tenemos una enfermedad que está persistente en cierta institución, que tenemos un grupo de población en el que esta enfermedad predomina y nosotros queremos investigar dentro de esa institución, vamos a tomar una muestra. Esa muestra nos va a servir de apoyo para hacer todas nuestras fórmulas y posteriormente analizar los resultados. Si al pasar de los años nosotros queremos volver a hacer otra investigación acerca de la misma enfermedad, nos vamos a encontrar con otro resultado. Tal vez disminuyó la incidencia de esa enfermedad dentro de esa institución. Y aquí quisiera enfatizar que dentro de las fórmulas que tenemos en bioestadística va a ser o vamos a elegir la fórmula que más nos acomode y que no sea sencilla. No vamos a elegir una fórmula que nos complique los resultados o que tal vez podamos modificarlos. Vamos a elegir una fórmula que nos ayude tanto al investigador como a las personas que fueron tomadas de muestra dentro de esa institución. ¿Qué es lo que pasa al iniciar con un proyecto de investigación? Vamos a recordar que nos ayudan a resolver problemáticas de la situación actual. Esas problemáticas nosotros vamos a llevarlas a la práctica empírica, a la práctica observacional o ya sea el tipo de estudio que ustedes quieran elegir. Les voy a dejar una actividad en la que ustedes recuerden todos los tipos de estudio que vimos en las clases anteriores, que lo recuerden y así ustedes puedan mejorar la investigación que me entregaron. Recordemos que cuando resolvemos esas problemáticas nosotros aportamos conocimientos importantes en donde nos desarrollamos y claro que se generan más interrogantes. Cuando iniciamos un proyecto de investigación vamos a decir que debemos de tener ideas que sean novedosas, que sean alentadoras, que sean emocionantes y que sean inspiradoras, más que nada para ustedes que son los investigadores. Si a ustedes no les interesa esa investigación, simplemente no van a llegar a una conclusión adecuada. El estudio no va a ser complementario a lo que están estudiando o tal vez no les pueda servir de apoyo en un futuro. Que sea algo que les llame la atención, que les apasione y un tema que sea de fácil acceso. Les quiero también decir que no siempre van a tener ese apoyo de las instituciones. Es probable que les nieguen la entrada a tomar su muestra, que no los dejen aplicar ese instrumento de investigación que tal vez ustedes eligieron por X o tal motivo. Por eso hay que estar preparados y hay que elegir de manera anticipada todas esas herramientas que vamos a utilizar y ver si en ese lugar sí nos dan la oportunidad de aplicar nuestro instrumento de evaluación, nuestro instrumento de investigación, para que esta investigación al final sea factible, que ese instrumento nos pueda llevar a las conclusiones adecuadas. Posteriormente vamos a
repasar el enfoque cualitativo. Lo que vimos en el enfoque cualitativo es que son estudios descriptivos y van a tener ideas subjetivas. Esas ideas subjetivas van a venir ¿de quién? Del investigador, de nosotros, de saber que podemos llegar a las conclusiones adecuadas, pero anexando un poco de nuestro conocimiento. Y ese es el propósito básico de este estudio, que nosotros podamos aportar de nuestras ideas, que tal vez podamos delimitar el problema de una manera más fácil y que nos sea posible investigar un poco más en cuanto a las bibliografías. Entonces, en este tipo de estudio buenos días, Rodrigo. Te voy a compartir mi pantalla para que puedas ver lo que estaba explicando. Estaba recordando nuestra clase anterior en donde vimos el tipo de enfoque de nuestra investigación para que viéramos que cuando nosotros elegimos el tipo de enfoque que le vamos a dar, vamos a elegir también las herramientas. Entonces, vamos a ver también un ejemplo. De cuáles son esos artículos que nosotros podemos encontrar dentro de nuestra literatura de investigación. Entonces vamos a compartir la pantalla. Y vamos a ver cuáles son esos tipos de artículos que podemos utilizar para nuestra investigación. Tenemos los reportes de investigación empírica, y esto se enfoca más a los resultados. ¿Qué es lo que sucede dentro de esos resultados cuando nosotros buscamos este tipo de reportes de investigación? Vamos a descubrir los conocimientos adecuados en cuanto a la recolección de datos y que respondan a un planteamiento del problema. Y esta utilidad que va a tener este tipo de reportes dentro de nuestra investigación va a ser el detectar o identificar las palabras clave del planteamiento, los enfoques, las hipótesis, los instrumentos, el análisis, y de esa manera nosotros, lo que les mencionaba hace un momento de la investigación cuantitativa, les decía que en este tipo de investigación nosotros podemos revisar estudios anteriores y de esa manera, al revisar esos estudios anteriores, vamos a comparar nuestros resultados en el caso de la investigación cuantitativa. Y esos resultados tenemos oportunidad de compararlos y de ver si disminuyó o aumentó cierta incidencia. En este caso, si recordamos, les ponía el ejemplo
que en una institución tenemos una enfermedad. Si esa enfermedad incide de manera importante y se realizan las investigaciones pertinentes, vamos a tener un resultado que a lo largo de los años tal vez podemos realizar otro estudio con el mismo tema, vamos a tomar otra muestra y tal vez ese resultado disminuyó. Entonces, para eso nos va a servir este tipo de enfoque de la investigación. Y pues este tipo de investigación vamos a requerir encontrar ejemplos de recolectar y analizar datos. Entonces también nos podemos basar en este tipo de investigación. Otro tipo de artículos en lo que podemos basarnos son los reportes de evaluación o de diagnóstico, En estos reportes de evaluación o diagnóstico, nosotros vamos a observar resultados de una evaluación, de un programa, de una organización o el estado actual, si nosotros también lo queremos ver así, de uno o de varios casos respecto de ya sea una o dos variables que se hayan elegido dentro de este tipo de estudio. También vamos a identificar aquí que tienen un planteamiento de un problema, algunos enfoques, también teorías, definiciones, más variables. Y entonces también podemos comprobar, o más bien comparar los resultados de nuestro estudio con un trabajo. Y puede ser una tesis. También podemos consultar tesis anteriores que tengan tal vez el tema relacionado con el que nosotros hayamos elegido. Y aparte, si es de un estado que sea actual, nosotros podemos hacer otra sobre ella e identificar lo que tal vez les faltó analizar y anexarlo dentro de nuestra investigación. Nosotros también podemos valorar los artículos conceptuales. Y aquí no sé si conozcas lo que es Google Académico. No sé si lo has revisado en algún momento. Sí lo he revisado. Disculpe si no le contesto porque ando manejando. Ok, no te preocupes. Y en estos artículos conceptuales vamos a analizar las hipótesis, también una teoría, porque en estos artículos conceptuales también entra dentro de un trabajo de tesis. Y entonces, ¿qué implica un trabajo de tesis? Un estudio empírico o un estudio en donde se saquen teorías, donde el investigador se introduzca en la experimentación, en la aplicación de las herramientas de estudio, etcétera. Entonces, también vamos a poder revisar, aquí que no se me vaya a pasar, vamos a poder revisar ensayos científicos. Estos ensayos van a respaldar alguna evidencia, es decir, ya hay comparaciones previas antes de hacer este ensayo científico. Y también vamos a encontrar que tal vez compararon planteamientos, que tal vez también compararon variables. Vamos a poder encontrar tal vez algunos ejemplos de citas y de esta manera también vamos a poder interpretar nuestras conclusiones, porque los hacen a manera de monografía. Entonces implica también ese estudio empírico que mencionábamos anteriormente, implica también conclusiones. ¿Para qué podemos utilizar este tipo de ensayos científicos? Nosotros podemos utilizarlo para dar conclusiones a nuestro trabajo, porque muchas veces no nos salen las palabras cuando tenemos que hacer la conclusión de nuestro trabajo científico. Entonces también podemos utilizarlo para esto. También podemos encontrar artículos sobre opiniones de otros autores del mismo tema
Y en este tipo de artículos los investigadores exponen ese punto de vista de algún autor, de algún tema en específico, y de esta manera también podemos detectar algún planteamiento del problema, podemos sacar de ahí también conceptos, también podemos sacar variables que pueden servirnos para nuestro trabajo. Y este tipo de artículos que sean de opiniones también los debemos de tomar en cuenta para hacer nuestra introducción, ya sea a un protocolo de investigación, a una tesis. ¿Qué es lo que pasa cuando revisamos también libros u otro tipo de artículos? Cuando revisamos nosotros libros o artículos, de ahí, ¿qué podemos sacar? Podemos sacar los objetivos, podemos sacar tal vez el enfoque de nuestra investigación al momento de citar, podemos detectar también esas referencias bibliográficas dentro de estos libros, y yo les mencionaba también en algunas clases que tuvimos de metodología, que cuando ustedes eligen un esquema de trabajo, ustedes deben de delimitar cómo deben de hacer sus bibliografías, de qué tipo la van a hacer, qué tipo de formato APA van a utilizar. Recordemos que vimos el formato APA en clases anteriores, y estos son un ejemplo de algunos artículos que pueden revisar y para qué les va a servir. Entonces, permíteme, déjame te comparto otra pantalla. Estamos viendo investigación en enfermería. Y les llegué a decir en algún punto de nuestras clases que esa investigación en enfermería implica también la enfermería basada en la evidencia. Este tipo de investigación nos permite a nosotros como enfermeros analizar también los factores que podemos mejorar dentro de una institución. Pero ¿por qué es necesario investigar en enfermería? Es necesaria porque nosotros vamos a mejorar continuamente, vamos a tener esa oportunidad de mejorar nuestro conocimiento, aparte de que también vamos a mejorar esa eficiencia, esa eficacia en nuestra actividad diaria, en los servicios que prestemos a los pacientes. ¿Y qué significa epistemología? Epistemología se va a encargar dentro de enfermería de examinar esos conocimientos, de darnos a conocer por qué necesitamos conocimientos dentro de nuestra práctica como enfermeros. ¿Y qué es lo que pasa? Dentro del cuidado de enfermería nosotros tenemos ese conjunto de intervenciones para mejorar, para poder aportar a la institución en donde nos desarrollamos o también en la comunidad donde nosotros estamos. Podemos también realizar actividades que nos permitan experimentar de modo sistemático, como bien lo indica el método científico, para llegar a ese propósito, para aumentar esos conocimientos sobre determinado tema, determinada materia. Y en resumen, ¿cuáles son los pasos de la ciencia en enfermería? Nosotros tenemos la observación, la hipótesis, la experimentación. Posteriormente tenemos la teoría y la ley. Esto es a manera de resumen, porque recordemos que dentro del protocolo de investigación nosotros tenemos varios pasos que vimos ya en el libro de Sampieri y que también recordando en su examen vienen esos pasos. Y yo les decía que no es específico, ustedes no pueden escoger esos pasos
tal vez como yo se los estoy dando exactamente. Si ustedes eligen otro esquema de trabajo, puede ser otro tipo de pasos. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros vamos a tener esas bases dentro de la ciencia, esas bases epistemológicas dentro de la ciencia enfermera. Porque nosotros vamos a obtener ese conocimiento científico para nosotros poder explicar el por qué estamos haciendo o por qué estamos realizando tal conocimiento. Y darnos cuenta que esos conocimientos cambian. También aquí es importante enfatizar que cuando nosotros obtenemos ese conocimiento científico, nos aproximamos a una realidad, a esa realidad crítica. Nosotros vamos a desarrollar ese pensamiento crítico y como lo basamos en un método científico, nosotros vamos a aportar ese conocimiento con bases. No nos vamos a exponer, por ejemplo, a decir algo que nosotros sabemos que no tiene un fundamento científico. Y dentro de esta parte de la ciencia en enfermería, ¿por qué se llama ciencia en enfermería? Porque nosotros ese conjunto de conocimientos que vamos a obtener de esa investigación van a estar sistemáticamente estructurados y vamos a obtener esos resultados de manera objetiva. Nosotros vamos a estar seguros de lo que vamos a hacer porque tiene una base científica, porque ya ha sido anteriormente investigado. Nosotros como enfermeros tenemos varias técnicas al momento de realizar algún procedimiento, pero cuando nosotros hacemos una investigación científica de ese procedimiento y tenemos oportunidad de mejorarlo, que nosotros hayamos experimentado, vamos a construir esos principios o esas teorías para nosotros poder desarrollar esquemas de manera metódica, que sean organizados y que nosotros tengamos esa base científica como enfermería. ¿Para qué? Para explicar nuestra realidad. En este caso podemos poner el ejemplo de una institución. Vamos a crear conocimiento y tal vez podemos hasta refutar algo que esté erróneo dentro de ese mismo procedimiento. Vamos a sacar de ese procedimiento algo que afecte tal vez de manera indirecta al paciente y al momento de que nosotros nos demos cuenta de que la ciencia juega un papel muy importante dentro de enfermería, vamos a tener la causa, pero también vamos a tener un efecto. Y cuando nosotros vamos a experimentar dentro de ese conocimiento, nosotros vamos a ¿qué? A estandarizar esos conocimientos de enfermería. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué influye la ciencia dentro del cuidado de los pacientes? Porque nosotros en esa búsqueda de conocimiento y en ese encontrar ese conocimiento y llevarlo a la práctica, nosotros tenemos una parte muy importante de interés para brindar esos cuidados. En este caso, ya lo hemos visto muchas veces, es la promoción a la salud en los distintos niveles, porque nosotros, aparte de cuidar, recordemos que también tenemos esa actividad de prevenir la enfermedad, de cuidar a las personas durante su recuperación, durante su enfermedad y también, ¿por qué no?, los cuidados paliativos, que tengan una muerte pacífica, que tengan una muerte digna. Y dentro de esta ciencia nosotros podamos explorar más conocimiento, describirlo, explicarlo de manera concisa, que nos sea más fácil tal vez predecir algo que pueda suceder y tengamos esa oportunidad de actuar antes de prevenir también esa enfermedad. Nosotros cuando explicamos, en este caso estamos viendo investigación en enfermería, nos va a permitir validar esos conocimientos. Ya tal vez existen, pero nosotros tenemos esa oportunidad de generar nuevos conocimientos que nos van a ser útiles en nuestra práctica de enfermería. Ahora vamos aquí, sí me gustaría ponerles una definición. Vamos a ver algunas definiciones.
¿Qué es la ciencia en enfermería? Lo que estábamos hablando. Vamos a tener un método científico que nos va a permitir que ser sistemáticos y vamos a obtener ese conocimiento estandarizado dentro de el cuidado, ya sea del paciente, de la familia, de la comunidad. Pero ¿cuál sería ese objeto o ese objetivo fundamental para enfermería? La acción de investigar. ¿Qué es lo que nos aporta a nosotros? Nosotros vamos a tener una base científica. Una base científica en los conocimientos, en los conocimientos, en la práctica. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Qué tiene como resultado la ciencia en la enfermería, y utilizar ese método científico? Nosotros vamos a promover los cuidados, promover una mejora en los cuidados del paciente. Y mejora en los procedimientos. Tenemos una mejora también en los procedimientos. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros vamos a tener esto como ventajas de como enfermería investigar, y vamos a recordar aquí lo que veíamos la clase anterior, pero ahora relacionándolo con enfermería, que en este caso, ¿de dónde van a surgir esas ideas de conocimiento? Dentro de enfermería, porque nosotros lo veíamos a manera general la clase pasada, pero nosotros nos vamos a encontrar dentro de la práctica enfermera un problema también, igual que en las demás investigaciones, pero en este caso va a ir enfocado a ¿cuál? Al paciente. Entonces, en este problema nosotros vamos a identificar la necesidad del paciente. Que también podemos anexar aquí, dentro de esta idea, que nos surja como idea el investigar dentro de enfermería, tal vez alguna intervención que esté equivocada, como les decía hace un rato, cuando nosotros nos introducimos en el método científico, nosotros podemos identificar esas fallas y refutar o quitar esos errores. Entonces vamos a poner una intervención errónea, que falla alguna intervención, y entonces que la recuperación del paciente sea tal vez más lenta, que existan tal vez esas posibilidades en que se recupere de manera más lenta, en que no podamos nosotros prevenir de manera adecuada las secuelas de tal o cual enfermedad. Y entonces, ¿cómo es que surge esa idea de investigar para nosotros? Porque vamos a hacernos la pregunta de cómo mejorar. Entonces, dentro de esto surge la idea de cómo mejorar ese procedimiento. ¿Para qué? Para el bienestar del paciente, de la familia o de una comunidad, que también recordemos que lo veíamos en Educación para la Salud. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a generar, por último, generar ese conocimiento como enfermería. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando generamos ese conocimiento? Vamos a escribir otro acá.
algo que repasábamos mucho, que es la enfermería basada en la evidencia. Nosotros vamos a contar con la enfermería basada en la evidencia. ¿Y qué es lo que va a pasar? Vamos a obtener datos objetivos. Claro que podemos hacer un estudio descriptivo en donde nos arroje datos subjetivos que nosotros podamos dar nuestra opinión. En este caso, esos datos objetivos van a ser para estandarizar, que ya lo colocamos creo por acá. Bien. Vamos a estandarizar los cuidados. Nosotros nos estamos actualizando constantemente y vamos a desarrollar eso que también les he repetido muchas veces, el conocimiento, el pensamiento crítico. Nosotros vamos a tener esa intuición, ese razonamiento, esa práctica precisa para llevar al paciente a su recuperación de una manera adecuada. Vamos también, este es para mejorar también la atención al paciente, a la familia, a la comunidad, y vamos a mejorar esa respuesta, vamos a mejorar esa estructura, el contexto también de la organización en donde nos estemos desarrollando como enfermería. Ahora, ¿qué quedamos que era la enfermería basada en la evidencia? Vamos a borrar. ¿Qué era la enfermería basada en la evidencia? Nosotros vamos a investigar dentro de nuestra práctica profesional o en nuestro actuar profesional, teniendo como resultado u objetivo, vamos a ponerle como resultado que se cubran las necesidades de nuestros pacientes el mejorar la calidad o de la atención, la calidad del cuidado o de la atención. Y hasta para nuestra institución también es algo importante porque vamos a reducir los costos. Vamos a reducir los costos y de esta manera aquí entra en juego también la administración. Entonces, si se fijan, desde la base de nuestra institución es importante investigar, no solamente para mejorar nuestra práctica en enfermería, sino también para mejorar esa atención y reducir los costos, y de esta manera vamos a recordar lo que es eficiencia y eficacia, la manera de retroalimentación. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? La enfermería basada en la evidencia nos va a decir cómo tenemos que actuar, pero sobre todo con datos que sean certeros, que tengamos esos resultados certeros y que sea un proceso en el cual esa evidencia que nosotros estamos obteniendo sea un conocimiento basado en teorías que ya fueron anteriormente experimentadas, que tal vez los profesionales, como profesionales de enfermería, evaluemos esa evolución, evaluemos esa adquisición de conocimientos, y también con la participación del paciente, porque recordemos que si no incluimos al paciente dentro de nuestra investigación no vamos a poder observar ese cuidado que le podemos brindar. Tal vez no le funcionó, tal vez sí le funcionó. Entonces a eso se refiere la enfermería basada
en la evidencia. También vamos a utilizar el método científico, por eso damos datos objetivos. Podemos dar datos subjetivos, pero cuando el estudio es descriptivo, no tanto cuando el estudio es, por ejemplo, cuantitativo, que debemos utilizar una muestra numérica y lo debemos de llevar a nuestra práctica como profesionales, y nos va a ayudar también a tomar decisiones de manera más concisa, más adecuada. Entonces vamos a mejorar ese proceso. Vamos a ver entonces ¿cuáles son esos factores que necesitamos? Vamos a borrar aquí. A manera de resumen, vamos a ver qué necesitamos, o los factores, vamos a ponerle factores que necesitamos para construir la enfermería basada en la evidencia. Como primer punto, nosotros vamos a necesitar tal vez de fuentes bibliográficas anteriores. Y con esto me refiero a que tal vez ya exista una investigación publicada, o que exista una evidencia que ya esté llevándose a la práctica en ese momento en el que ustedes van a seguir investigando acerca del mismo tema. Entonces necesitamos revisar esas bibliografías anteriores para poder nosotros investigar o ahondar de manera precisa y que podamos obtener esos resultados. ¿Qué es lo que también vamos a necesitar? Tener esa capacidad nosotros como profesionales para analizar de manera crítica, o utilizando nuestro pensamiento crítico para analizar la literatura. Si nosotros no contamos con esta capacidad de poder entender o analizar de manera más rápida nuestra literatura, pues simplemente no vamos a obtener los resultados adecuados. Ahora también cuando hablamos de cultura organizacional, nos referimos a la misión, a la visión, a los valores de la institución en donde nos estamos desarrollando. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros vamos a desarrollar esa enfermería basada en la evidencia dentro de esa institución? Necesitamos que se implementen esos cambios sin afectar a la institución en donde estamos. Es decir, ustedes deben de hablar con las autoridades pertinentes, en este caso, si van a hacer este tipo de investigación. Ahora, vamos a ver también cuáles son esas etapas de la enfermería basada en la evidencia. ¿Cuáles son las etapas de la enfermería basada en la evidencia? Hace ratito les decía que debemos de formular una pregunta. Y esa pregunta nos implica también nuestro problema. ¿Qué es lo que queremos investigar? Nosotros vamos a buscar evidencia anterior de ese problema que identificamos y que queremos investigar. Aquí también entra lo que es la revisión bibliográfica o de literatura, que entra también dentro de aquí, dentro de los factores que necesitamos para construir esa enfermería basada en la evidencia.
Vamos a evaluar esa información, la información que obtengamos. Vamos a evaluar la información obtenida. Y con esta evaluación me refiero a que vamos a poner también a la práctica nuestro pensamiento crítico. Ahorita vamos a recordar también qué es. Como último paso vamos a aplicar y vamos a evaluar resultados. Y dentro de esos resultados nosotros vamos a tener nuestra oportunidad de mejora. Entonces, ¿qué es lo que sucede al momento de que nosotros formulamos una pregunta, en este caso enfocado en la enfermería basada en la evidencia? Nosotros vamos a tener claro cuál es el tema que vamos a investigar, y cuando nosotros nos estructuramos nuestro conocimiento con la búsqueda de bibliografías y seleccionamos las publicaciones que sean más relevantes a nuestra investigación, nosotros vamos a tener tal vez ya algunas hipótesis, algunas intervenciones, la población en donde queremos desarrollar esta investigación, y vamos a obtener también ese punto de comparación. Al formular esta pregunta, nosotros vamos a darnos cuenta qué queremos comparar y qué resultados son los que queremos obtener. Vamos a formular esos objetivos y nos vamos a dar cuenta hacia dónde queremos darle ese sentido a nuestra investigación. ¿Y qué es lo que vamos a hacer después? Vamos a buscar la evidencia o revisar las bibliografías de la literatura. En este caso, por ejemplo, se me ocurre las revistas electrónicas, los artículos también electrónicos, la revisión de manuales. ¿Sí? Entonces vamos a tener nosotros que evaluar qué es lo que queremos investigar. Primero, aquí se formulan también nuestros objetivos. Si nosotros no tenemos objetivos, no podemos enfocar nuestra investigación y no podemos buscar la bibliografía adecuada. Y ya veíamos anteriormente que podíamos buscar entre revistas, entre los tipos de artículo. En este caso también pueden citar tesis que ya han sido elaboradas acerca del tema. Esos informes, tal vez hay algún informe de la institución que ya haya sido investigado anteriormente. Tal vez pueden ser artículos no electrónicos que se encuentren dentro de la organización. Tal vez algunos capítulos de libros, no puede ser también el libro completo. Pueden citar algún capítulo de un libro. También pueden citar bases electrónicas. En este caso mencionábamos lo que era Google Académico, y no nada más hay eso, hay otras plataformas que no conocemos pero que se publican constantemente investigaciones, y se las voy a pasar al final. Entonces no sé si hay alguna duda hasta aquí. ¿O vamos bien hasta aquí? Ok, entonces vamos a continuar. Cuando nosotros buscamos evidencia anterior del tema que hayamos identificado, nosotros debemos de tener una estrategia adecuada o las estrategias adecuadas para buscar de manera rápida, que sea efectiva, que las bases de datos sean correctos y que nosotros determinemos también esos criterios de inclusión. ¿Qué nos referimos con criterios de inclusión? Nos referimos a esa muestra que nosotros vamos a ocupar y a esas personas que no entran dentro de esa muestra, que en este caso son los criterios de exclusión. Pero ahora lo vamos a aplicar a los artículos o a las bibliografías. Nosotros vamos a obtener
las bibliografías que sean relevantes a nuestro tema. No vamos a tener tal vez temas de más, o vamos a ocupar libros que tal vez nada más nos sirva una hojita o 3 palabras. No, nosotros vamos a ver qué es lo que en realidad nos sirve sustancialmente para nuestra investigación. Y por qué no también, bueno, dentro de la tesis se supone que tenemos alguien que nos está evaluando constantemente esa tesis, que nos da oportunidad de mejorarla, y en este caso también podemos buscar la opinión profesional de una persona que esté en nuestra institución. No necesariamente tienes que ser tú solo o que nadie pueda ayudarte. No, pues se pueden buscar opiniones. Entonces, como resultado, que van a obtener? Van a obtener si esa bibliografía es aplicable a la realidad que ustedes están viviendo. Y mencionamos mucho el pensamiento crítico. Entonces, dentro de esa lectura, dentro de esa observación que nosotros vamos a darle a esta revisión bibliográfica, debemos de ser objetivos al momento de seleccionarlo, que se dé respuesta a esta pregunta, no nada más elegir esta bibliografía por elegirla y tal vez después pues no responde esa pregunta, que necesiten más bibliografía y tengan que retroceder un paso. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros leemos de forma crítica o pensamos de forma crítica? Nosotros vamos a especificar el tipo de estudio también, porque no podemos buscar evidencia anterior si no tenemos claro qué tipo de estudio es el que vamos a valorar de manera crítica. Entonces, deben de ser aplicables al caso o a la pregunta de investigación que ustedes se formulen, al problema de investigación, y dentro de ese problema de investigación y al buscar esta evidencia anterior, vamos a tener nuestro propio análisis de manera crítica y vamos a utilizar el tipo de estudio que más nos acomode. Entonces, si en este caso vamos a buscar una evidencia anterior de cierta población de pacientes, nosotros debemos de revisar dónde viven, qué antecedentes tienen, la morbilidad, la mortalidad, qué variables son las que ustedes van a ocupar, que se adhiera a esta investigación que ustedes quieren. ¿Para qué? Para esto vamos a disminuir el riesgo pues de sesgos, que nosotros tengamos un error en nuestra investigación. Entonces, si se fijan, cuando nosotros elegimos un problema de investigación que vamos a investigar, necesitamos delimitar bien los temas, no nada más meterle texto. Si nosotros metemos mucho texto y no sabemos de lo que estamos hablando, no vamos a tener los resultados que nosotros queremos. Entonces, ¿qué es lo que pasa a la hora de evaluar esta información? Nosotros debemos de desarrollar bien nuestro pensamiento crítico, de acuerdo a lo que ya les mencionaba, que como el tipo de estudio, algunas variables que pueden ocupar, la edad, la raza, les mencioné también el lugar donde viven, las personas, de qué se enferman, de qué mueren, si es el caso, en el tema de investigación que ustedes hayan utilizado, si aplica. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros ya evaluamos esa información, nosotros ya experimentamos, ya llevamos a la práctica esas bibliografías, todo lo que tenemos, nuestras herramientas para analizar el tema que nosotros elegimos? Nosotros vamos a evaluar esos resultados. ¿Y cómo vamos a evaluar los resultados? Con técnicas de bioestadística. Yo les decía también en algún momento de nuestras clases que teníamos el histograma, que teníamos gráficas, que teníamos escalas, que teníamos varios puntos que son importantes conocer de bioestadística para nosotros tener ese resultado final deseado, que nosotros contestemos a esta pregunta de investigación, que refutemos hipótesis o tal vez que las aprobemos y tengamos esa oportunidad de mejorar. En este caso estamos hablando de enfermería basada en la evidencia, y entonces nosotros también vamos a incidir dentro de la institución, no nada más en los pacientes, porque también vamos a reducir sus costos,
tal vez la utilidad de la organización. Vamos a aumentar la eficiencia, que recordemos que la eficiencia es obtener los resultados adecuados con el mínimo de recursos. Vamos a recordar esos conceptos que ya habíamos visto en administración, pero que aquí se siguen ocupando. Y la eficacia, que también quedamos que es obtener los resultados de manera rápida sin importar los recursos. Pero al combinar estas dos, que es la eficiencia y la eficacia, nosotros ¿qué vamos a tener? La efectividad. Y al tener efectividad, nosotros vamos a reducir el tiempo. Y al reducir el tiempo, también debemos de brindar esos cuidados con la calidad pertinente, no nada más decir, ay, pues ya tengo efectividad, tengo tanto la eficiencia como la eficacia, ya reduje los tiempos, pero no le estamos brindando esa calidad al paciente. Entonces, por eso es importante la investigación en enfermería y principalmente aquí lo que estamos viendo, la enfermería basada en la evidencia. Entonces, al ver nosotros todas estas definiciones que les acabo de colocar aquí, vamos a darnos cuenta qué importante es investigar para nosotros como enfermeros, porque vamos a avanzar como profesionales en la salud, porque vamos a demostrar que nuestra profesión no es solamente práctica, también tiene bases científicas. Si nosotros actuamos de manera sistemática, que no sabemos tal vez lo que estamos haciendo, si hay alguna actualización, pues tampoco va a ser relevante la investigación. Entonces nosotros como personas debemos de meternos en la mente que debemos actualizarnos, que debemos estar en constante lectura crítica y debemos de demostrar que nuestra profesión tiene esa base científica. Nos permite mejorar esos conocimientos y también nuestra práctica como profesionales. Entonces, cuanto más nosotros investiguemos como profesionales de la salud, nos vamos a dar cuenta que nuestra práctica en enfermería es fructífera, que nosotros estamos actualizándonos, que estamos adquiriendo el conocimiento necesario y tal vez podemos aportar a nuestros compañeros, no nada más de enfermería, sino a todas las áreas afines, en este caso de manera multidisciplinaria, y podemos aportarlo en nuestra práctica diaria. Entonces voy a dejar de compartir pantalla. No sé si hay alguna duda hasta aquí. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna duda hasta aquí, Rodrigo? ¿Me escuchas? Ok, de acuerdo a lo que hemos visto en la enfermería basada en la evidencia. Ok, sí. A lo que hemos visto de la enfermería basada en la evidencia, viene la siguiente actividad. Tenemos una actividad en Quizzes, pero también solicito que me hagan un mapa conceptual de la enfermería basada en la evidencia, pero va a ser a mano. Me van a mandar la foto, la van a hacer en su libreta y me van a mandar la foto.
Entonces le doy 20 minutos. Yare no se pudo conectar, pero también me va a hacer el mapa. Entonces va a ser un mapa conceptual de la enfermería basada en la evidencia.